con todo. Bueno, ahí estamos grabando, así que ya podemos conversar con mi querido amigo, el general Heriberto Auel. Y vamos porque, bueno, no importa, yo le comentaba que se me está complicando porque el sistema me está cortando, yo no sé si son los zurdos que me están atacando, o no sé, porque uno ya en esta época no se sabe qué pasa. Así que bueno, Heriberto querido amigo, de tanto tiempo. Así es, Pepe. Vamos a charlar primero, vamos a hacer brevemente, a continuar aquella charla que tuvimos sobre el tema de la guerra de Putin, bueno, de Putin, de Rusia con Ucrania. Que me cuentes vos, que desarrolles un poco, te voy a dejar hablar porque si no después me retan, ¿cómo se llama? Y que desarrolles el tema. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los nuevos acontecimientos? Bueno, vamos a tener en consideración que ya esto ha tenido un comienzo en la reunión que hemos tenido hace unos días, unas semanas. Es una guerra, como yo te decía el otro día, bastante compleja, pero con una importancia mundial. El efecto de esta guerra, que es una guerra europea. Hay que tener en cuenta esto. Nuevamente Europa tiene una guerra. Y el hecho está en que los europeos se tienen que dar cuenta que es una guerra civil, como las dos grandes guerras mundiales, la primera y segunda, que fueron guerras civiles europeas, de consecuencias y trascendencias internacionales, mundiales en este caso. Y debido a que no han entendido, y espero que esta vez, por eso el último artículo que te mandé, que lo tienes que haber leído. Sí, seguro. Yo digo que espero, tengo la esperanza de que se den cuenta los europeos que las guerras llegan cuando no se disuaden. Si vos prevés la guerra, lo que estás haciendo es disuadir al eventual enemigo. Estás previendo de no llegar a ese extremo que es de un daño superior a cualquier otro mal que pueda sufrir el hombre. Las guerras son la muerte de la juventud, en principio, la caída tremenda de la economía, porque son muy caras, y un efecto traumático psicológico en la sociedad que perdura a lo largo del tiempo. Nosotros lo sabemos porque lo hemos vivido. Ahora, no aprendimos nada, seguimos el ejemplo europeo. Todas las experiencias de nuestras dos guerras del siglo XX no han sido consideradas absolutamente para nada, al contrario, hemos hecho todo al revés para que se repitan situaciones violentas. Aunque parezca mentira, tropezamos en la misma piedra peor que un burro o una mula que no tropiezan dos veces en la misma piedra. No hemos aprendido nada. La primera misión de toda fuerza armada en cualquier lugar del mundo es crear un sistema de disuasión frente a una eventual guerra. Es decir, es evitar a la guerra, no hacer la guerra. Ahora bien, si no la evitan, tienen que estar preparadas para soportar a la guerra y lograr la victoria. De lo contrario, están en una situación muy difícil como la que están viviendo hoy los europeos. Bueno, dicho esto como prólogo a la charla que vamos a tener, te digo que la guerra ha cambiado de ritmo porque cambiaron los objetivos
que tenía la propia Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, hay una voz por ahí, ¿no? No sé Sí, si... sí, hay una voz. Sí, pero Bueno, no lo puedo dar, sí. bueno. Te digo, por si vos no la escuchás de ahí, Sí, sí. eh, esta situación de que hay un cambio de objetivos políticos, indudablemente trae como consecuencia cambio de objetivos estratégicos. Pero cuando empezó la guerra, se buscaba de alguna forma, por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, eh, contener a Rusia, plantear la posibilidad de que se iba a ir a una guerra de días o de semanas. Yo me acuerdo que un amigo mío me preguntó en esos días, ¿cuánto crees vos que puede durar esta guerra? Digo, tal como está planteada y por lo que se ha hecho, vamos para largo. Pensá en varios meses y ahora ya estoy pensando en por lo menos un año. ¿Por qué? Porque la declaratoria de Biden, la declaratoria del secretario de Defensa de los Estados Unidos, la declaratoria de la secretaria de Relaciones Internacionales de Londres, de Inglaterra, han aclarado muy bien este tema. Han dicho que van a desangrar a Rusia y a buscar la remoción de Putin. Bueno, ahí la cosa se pone Peleaguda. ya al rojo vivo. Indudablemente que cambia también la actitud propia de los contendores. En la última parte de la charla, ahora dentro de un ratito, vamos a hablar de la situación interna de Rusia y de Ucrania, que no tiene comentarios en la prensa. No hemos visto que sea comentada, pero sí vale la pena que lo tengamos muy en cuenta. Ese cambio de objetivos hizo de que Putin y su Estado Mayor tomen algunas decisiones directamente relacionadas con alguna falta de coordinación que había en el frente de guerra. Rusia tenía 3 comandantes sin un comando superior común: el norte, el centro y el sur. No hace más de 20 días han nombrado a un general Dvornikov. Vos lo tenés que reconocer porque le llamaban el carnicero de Siria. Así le llamaron los americanos que estaban en Siria cuando Putin interviene en favor del presidente sirio y resuelve el tema de la guerra porque opera militarmente y no está en un statu quo que prolonga el problema del desangrar permanentemente a la población siria y la evacuación de Siria sin resolver el tema de la conformación del Estado Islámico. En la cabecera del Tigris y del Éufrates, en Irak, están los pozos de petróleo. Y ahí se había instalado el Estado Islámico, el ISIS. Bueno, este general Dvornikov se hizo cargo de las tropas rusas y resolvió el problema. Es estos hombres que cuando le dan una misión la cumplen. Este hombre ahora, que estaba a cargo del Comando Sur, es decir, de lo que está lindando con el Mar Negro, con Sebastopol, se ha hecho cargo del comando de toda la guerra, de los 3 frentes. Lo que era el Donbass Cae dentro también del comando de él. Y ahora agarra todo, claro. Claro, él estaba en el sur, ahora toma todo el espacio, el centro y el norte. Y indudablemente que cambió el plan.
reorganizó a los comandos, concentró a las tropas y en algunos lugares tiene un ritmo y en otros lugares tiene otro ritmo. Indudablemente, por lo que se ve, ha concentrado como centro de gravedad de las operaciones en el Donbass, es decir, en el lugar en donde se inició todo el problema. ¿Por qué? Bueno, y ahí viene un poco el razonamiento que ya hicimos en la oportunidad anterior de cómo se inicia este problema, a dónde está el origen de este problema. Porque en el último acuerdo que se realiza con Yeltsin por parte de la Unión Europea, es cuando Kohl, el canciller alemán, va a la unificación de Alemania. Y para ellos, la unificación de Alemania era tomar la Alemania del Este y voltear el muro, reunificar lo que había sido Alemania hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea la división y Alemania del Este cae dentro de la cortina de hierro. Cae el muro, se disuelve la Unión Soviética, implosiona para nosotros. Para los rusos no implosionó. Ya lo vamos a ver también en un ratito. Y a partir de ahí se hace un acuerdo, un nuevo acuerdo. En el nuevo acuerdo está establecido que no se va a tocar el statu quo de Ucrania. Esto tengámoslo en cuenta. Porque después de este hecho, ciertas organizaciones no estatales, los ONG y fundaciones, organismos no internacionales y no gubernamentales, fundaciones que están sostenidas por el capital financiero, como la de Fundación Rockefeller o la de Soros, empiezan a tratar de llevar a Ucrania las ideas que ya están, yo diría, implantando en el mundo entero, en particular en Iberoamérica y en la Unión Europea. Las ideas del globalismo, no de la globalización, del globalismo. A ver. Vos podés hablar de psicología, pero al lado de la psicología está el psicologismo. Es una deformación del concepto que se evade y está en manos no idóneas. Bueno, el globalismo, universalismo, mundialismo, es una búsqueda de lograr lo que ya cuando éramos mucho más jóvenes se hablaba. ¿Te acordás cuando éramos jóvenes? O por lo menos yo lo era. Y hablaban del ciudadano del mundo. Y no del ciudadano de un Estado-nación. Era el ataque a la idea de los nacionalismos, ¿no es cierto? Y los nacionalismos no deben ser considerados como una ideología, porque luego, indudablemente, aparece el nacionalsocialismo, todas esas deformaciones que tienen que ver con ideologías, el comunismo, todas estas deformaciones no tienen nada que ver con la idea de pertenencia del hombre. La idea de pertenencia, de ser argentino, es tener una cultura que nos identifica y hace que seamos distintos al otro. Y el otro es el extraño, el extranjero. Tiene otra bandera. Entonces nos colocan dentro del país otras banderas, que son las que vos ves en Buenos Aires todos los días. ¿Cuántas banderas hay en estas concentraciones de piqueteros y demás que significan organizaciones que tienen dependencia internacional, como el anarquismo, la roja y negra, la roja, el comunismo? Las vas a ver, las verdes, todo lo que deviene de la deformación de los del género y todas esas cosas, sí.
Bueno, todo este proceso que ataca a las identidades, que son las culturas. Y las culturas son los valores de una sociedad. Es su moral, nada más ni nada menos que su moral y su permanencia en el tiempo sobre la base de respeto a un pasado, a los padres, a la patria. Padre, patria tiene un mismo origen en su etimología, en su verbo, en su palabra. Sí. Muy bien. Entonces, si tenemos en cuenta esto, lo que hicieron estas organizaciones es tratar de romper, yo diría, la soberanía de los estados, meterse dentro de ellos para colonizarlos ideológicamente y hacer entonces operaciones que no autoriza un estado sano. Y un estado enfermo no puede reaccionar frente a ellos por su debilidad. Esto es lo que llevan estas organizaciones mundialistas o globalistas, las llevan a Ucrania, manipulando al nacionalismo ucraniano que existía desde siempre, Claro. pero que tiene una, yo diría, enfermedad, como la hemos tenido en la Argentina. Los nacionalismos en la Argentina nunca tuvieron éxito electoral porque estaban metidos, inficionados, estaban, yo diría, contagiados por temas ideológicos extraños a nosotros. El nacionalismo acá se entiende que es nazi, o que es Sí, sí, hay... con alguna deformación, incluso los nacionalismos católicos que han sido extremadamente dogmáticos y han creado un fundamentalismo imposible de penetrar luego en la acción política, porque la política negocia y el dogma no es negociable. Entonces, de confundir teología con política ha sido un gravísimo error de ciertos sectores sociales de la Argentina. Lo cierto es que, Me permite un segundo, aunque me reten después, yo me acuerdo, y lo hemos vivido con Tacuara, ¿te acordás? La vieja Tacuara, allá bueno, lejos de hace bien tiempo, y me hace acordar a lo que vos estás diciendo, que fue un bueno, principio de lo que vos estás diciendo. Continúa. eh, exactamente. Entonces, te digo esto porque nos ha pasado. Claro. Ahora, el problema de Ucrania es mucho más grave porque en Ucrania hubo un tiempo de ocupación alemana y ahí trabajaron las SS, ahí trabajó el partido. Entonces, hay un sector nacionalista ucraniano que es nazifascista, que es lo que vos encontrás en el discurso de Putin. Putin habla de los nazis y nosotros al principio creíamos que era una propaganda rusa. No, no, está hablando de algo que existe y de lo Real. cual que vamos a hablar enseguida. Esa gente armada, armada como guerrilleros, son los primeros que entran al Donbass para accionar. Espérate que acá está, había perdido la imagen. Para Ah, accionar contra los prorrusos. En el Donbass hay una mayoría prorrusa, hablan ruso. sí. Empezaron a Ah, desarrollar acciones de carácter terrorista, que da lugar a que entren las Fuerzas Armadas rusas para proteger a los prorrusos y a los hombres de lengua rusa. Es la razón por la cual es ocupado inicialmente el Donbass. Y ahí se inicia un proceso de guerra civil y Ay, Dios, se está
se me está congelando la imagen, pero continúa, a ver, dale, Sí, es inestable, pero vamos a ver si podemos sostenerla. dale. Este hecho es importante porque está la matriz, ahí está el origen de la guerra, ¿no es cierto? En estas acciones de ese extremismo nacionalista ucraniano frente a los rusos o prorrusos del Donbass. Esto tiene mucho que ver también con lo que está ocurriendo ahora y que vamos a desarrollar enseguida. Por eso es que este general, Dórnikov, el famoso carnicero de Siria, un hombre joven, concentra como centro de gravedad de las operaciones al Donbass y asegura el corredor que va hasta Sebastopol, es decir, hasta Crimea, todo el sur. Y por supuesto retiene los bombardeos y retiene los cercos en el centro y norte. Eso es la diferencia que hemos visto, que fue leída por la prensa como un retroceso ruso. Bueno, mientras esto ocurre, la Unión Europea y Estados Unidos, 18 países en total, inician una provisión de armamento ofensivo para Ucrania. Y en algunos países vecinos a Ucrania, el ejército ucraniano es capacitado para el empleo de los nuevos medios. Una vez que están adiestrados para el empleo de los medios, entrarán en combate en Ucrania frente a los rusos. Y esto los rusos lo saben. Razón por la cual... Te hago un paréntesis. ¿Por qué decís ofensivo y no defensivo? Porque no es lo mismo entregar una mina que entregar un tanque. El tanque es para atacar. Está bien, ok. La mina es para defenderse. Sí, no pasa. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Entonces, inicialmente habían entregado material defensivo y actualmente están entregando material ofensivo, incluso material aéreo de última generación. Están pidiendo incluso que los aviones nuevos que tiene Polonia pasen a Ucrania y los americanos le entregan material americano a Polonia en devolución del mismo nivel de generación, para que no pierdan, digamos, capacidades operacionales. Mientras esto ocurre, Finlandia, que está en la Unión Europea desde el año 95, pero no en la OTAN, pide el ingreso a la OTAN. Inmediatamente después promete lo mismo Suecia. Muy bien. Frente a esto, entonces, ¿qué hace Rusia? Le corta el gas a Finlandia. Como lo tiene cortado Polonia y lo tiene cortado uno de los países que está más al sur, que en este momento se me ha ido de la memoria. Ya, Moldavia es uno, Moldavia y... Más al sur. Más al sur. Bueno, Alemania tiene serio compromiso también. Bueno, Alemania tiene el problema de que el 60% de su producción tiene como origen de energía al gas ruso. Entonces, lo primero que ocurre cuando empieza la guerra es que el Stream 2, que es un gasoducto que va por debajo del agua, por el norte, por el mar, hasta Alemania y que estaba a mitad de camino, se corta la provisión de dólares, es decir, se para la obra. Esto es un tema que preocupa inmediatamente. ¿Por qué? La guerra económica. Claro, porque el otro gasoducto pasa por Ucrania. Entonces, en cualquier momento acá el problema se agrava.
Bueno, entonces está buscando el reemplazo. Inmediatamente, ¿qué ocurre? La India y China le dicen a Rusia, no se preocupe, todo el gas, todo el petróleo y todos los alimentos excedentes que usted tiene vienen a China y a la India. China, que no está participando, que prácticamente ha callado, Por ahora está callada. Sí. sabe muy bien que una derrota de Rusia es una derrota de China en su gran maniobra geopolítica sobre todo Occidente, que es La que comentaste otra vez. el otro día, ¿no es cierto? Sobre la teoría o el, las ideas de Nicholas Spikeman, que llegan justamente a Buenos Aires, llegan a Iberoamérica entera y pasan por el Atlántico Sur y cierran su abrazo por Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Esa maniobra es la maniobra que ya lleva más de 15 años por parte de China y no van a querer quemarla por este problema en Rusia. Razón por la cual van a tratar de sostener a Rusia, no van a permitir una derrota rusa. Sí van a buscar, como la están buscando, una negociación. Pero, ¿por qué no es fácil la negociación? El otro día, cuando hablamos, hace unas semanas, yo te decía que esta guerra, además de ser civil, asimétrica, híbrida, era también una guerra limitada, porque había negociaciones abiertas y una prueba de fuerza. Había que manejar las dos frentes. Pero la negociación, el extremismo nacionalista ucranio no la permite. Este es el problema. Y dentro, y ahí empezamos a hablar del problema interno de Ucrania y de Rusia. Y de Rusia, claro. Los frentes internos que tienen los dos presidentes. Yo te recuerdo que cuando San Martín sale a campaña desde Mendoza por 5 caminos distintos para entrar a Chile y darle la independencia, a su espalda deja un país en llamas. Las provincias de Unidas Río de la Plata estaban en guerra civil. A punto tal que cuando él desemboca, 20 días después, da la batalla de Chacabuco, se le escapan 2000 españoles que le cuestan 2 años de campaña en el sur. El presidente Rivadavia le ordena recuperar las tropas de argentinas en Chile y venir a participar en la guerra civil. Es decir, cuando no quiere, claro. Un país que está en una guerra internacional que tiene un frente interno quebrado. Y es lo que le está pasando a Putin y a Zelensky, a los dos. Y vamos a tratar de describir la naturaleza de los dos problemas. En Ucrania... Ahí, perdóname, pero ahí me está marcando que tengo 10 minutos. No sé por qué me la cortan tan rápido, pero bueno, lo haremos en otra ocasión, pero vos continúa. En estos 10 minutos te describo qué es lo que está pasando y Dale. hasta le vamos a dedicar algunos renglones a la situación propia. Qué lindo, dale. Zelensky tiene un grupo, yo diría una facción política, le llaman los pragmáticos, que quieren negociar, quieren entrar a la Unión Europea y quieren entrar a la OTAN. Es decir, también quieren no entregar sino una parte muy chiquita en la negociación de territorio ucraniano, que seguramente está relacionada en el Donbass, en Sebastopol. ¿No es cierto? Eso no queda en duda. Crimea, Donbass, Sebastopol. Sí. Muy bien. Pero tiene también al extremismo nacionalista,
que está a su vez dividido en los moderados y en los extremistas. Como siempre, sí. Los moderados aceptan ciertas cosas que los extremistas no aceptan. Y ahí es donde está el problema que tiene el presidente, Por favor. que tiene el presidente ucraniano para negociar. ¿Por qué? Porque hay quienes en Occidente, entre ellos Kissinger, que ven que se está desangrando a este país y que va a quedar absolutamente destruido en toda su infraestructura económica. Es decir, va a ser realmente algo dramático para el mundo reconstruir este país, darle la posibilidad de vivir Oh, nuevamente. terrible. Oh, Y a esta altura ya debieran estar negociando lo que está provocado por estas organizaciones privadas que después retiran la mano y dejan que la cosa siga. Ahora toma impulso el vendedor de armamento. Ahí otra vez, nuevamente se está medio. A ver, dale, a ver, no. Sí, sí. Sí, vamos a seguir. Continúa, Que lleva ya casi 90 días y que está consumiendo en el orden de los 100 a 200 misiles diarios. Entonces, la producción de armamentos ha visto un enorme negocio en estas cosas. Todo esto está entrando dentro de esta órbita ingobernable de cosas que ocurren. Pero está también la debilidad de Occidente. Es decir, la decadencia de Occidente, de la cual vengo hablando hace tantos años, siguiendo a Oswald Spengler, ahora muestra cómo Biden ha perdido. No. Perdóname, pero tengo un nieto mendocino que es de otro país, ¿viste? Es nacido en Mendoza, este enano. Claro, pero por ponerlo al lado tuyo es que siga escuchando. Claro. Vení, ahí está, con el abuelo. Estaba hablando con el abuelo y le decía que están ocurriendo cosas muy, muy difíciles de resolver, justamente por la debilidad de los gobiernos occidentales. Europa sin fuerzas armadas, Biden dependiente del capital financiero internacional, como toda la izquierda del Partido Demócrata de Estados Unidos, que ya sabe que están perdiendo las elecciones por paliza, las de medio tiempo, en todos los estados americanos, incluso los que tienen tradición demócrata. Y es debido a todo este problema de carácter cultural, de haber atacado a las identidades de los países. Y de ahí que es que toma fuerza nuevamente Trump. Muy bien, lo estamos viendo acá también, pero lo dejamos para el final. Ahora paso, ya te describí cuál es el problema interno que tiene Zelensky. Vamos a Putin. Putin tiene dividida también facciosamente a Rusia. Por un lado están los silovikis. Los silovikis son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, los funcionarios de la Administración del Estado, que vienen de largo tiempo, que apoyan a Putin. Y los civilikis, que son los que tienen como eje a la Cancillería rusa, los diplomáticos, más los intelectuales, las universidades, que están queriendo negociar, que no quieren la guerra, sino que impulsan la negociación. Y ahí es donde viene la figura de nuestro querido Zbornik, el general que se acaba de hacer cargo. Indudablemente. Ese es malo de verdad. Malo de verdad, y que de él depende lo que puede ocurrir en la guerra. Y de lo que puede ocurrir en la guerra, tenemos qué posguerra va a tener Ucrania y qué posguerra va a tener Rusia. Este es el hecho. Si es una semi-victoria, una victoria completa o una derrota. Cambia totalmente el escenario en cada una de estas variantes. Y acá el que va a tener ahora el regulador de estas posibilidades es este general que tiene el comando de todos los frentes.
indudablemente va a ser el nuevo líder de las Fuerzas Armadas rusas, ¿no? Siendo un hombre todavía joven. Te quiero hablar un poco en la parte final de lo que nos interesa a nosotros. Sí, ¿No es háblame cierto? de Argentina. Exactamente. Vamos a cambiar. Va a cambiar el ángulo de la información, como dicen. Exactamente. Vamos a mirarnos un poco el ombligo, Dale. no mirar tanto para afuera. Eh, Aquí estamos ya en carrera al año 23. Es tan grande la crisis que ha desatado este malhadado gobierno, caca, como yo le llamo, que indudablemente se está pensando ya en las candidaturas para el 23, cuando tenemos que resolver más de un año y medio casi de tránsito para llegar al 23, siendo de que tenemos una economía que está quebrada, una inflación creciente, un desorden social. Hoy Buenos Aires es un escándalo por todas partes, eh, donde la gente no puede ni siquiera transitar para trabajar. Entonces todo esto nos está mostrando a su vez, como lo dijimos recién, en los frentes internos de Rusia y de Ucrania, aquí las dos coaliciones, la oficialista y la opositora, tienen problemas internos. ¿Por qué tienen problemas internos? Porque el oficialismo es una irrealidad, ¿no es cierto? Irrealidad creada por esta mujer que, queriendo salvar su posición judicial, ha nombrado o ha contratado a un presidente extremadamente débil en una situación de crisis. En una situación de crisis no puede existir un gobierno débil. Tiene que existir un piloto de tormenta. Tiene que existir un hombre que sabe dónde va. Tiene que existir un hombre que sabe quién es. Y acá eso no existe. Entonces, ese es uno de los problemas. Tenés 1 minuto 12. Yo te voy a dejar, nos van a cortar, así que no nos vamos a despedir, porque nos van a cortar, pero no quiero desaprovechar lo que estás diciendo, así que seguí hasta que nos corten, yo me Muy bien. despido y listo, dale. Y por el otro lado, tenemos la presencia de algo inesperado, que es la tormenta Milei, ¿no es cierto? Es la aparición de alguien que a las cosas las dice enérgicamente, con crudeza y con verdad. Y esto ha sacudido al árbol. Yo escuché ayer una larga entrevista de Macri con una periodista de A24. Y indudablemente que Macri habló como estadista. Lo que es. Creo que es el único que habla como estadista. Los demás hablan como pequeños políticos. Hablan como el almacén